Gracias, doctor, por atender esta invitación. Les saludamos desde el Estudio Central de América Quito, Ramiro Díaz y Jorge Ñacato, para analizar la coyuntura. Y la coyuntura pasa porque sigue generándose opiniones, criterios y hasta cuestionamientos respecto de la operación que se cumplió en la Asamblea Nacional para destituir a la ahora expresidenta Guadalupe Llori y asumir en la presidencia al señor Virgilio Saquicela, que no tiene la veña, si se quiere, del gobierno central, y en las últimas horas el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, también se ha pronunciado que no está de acuerdo, en otras palabras. ¿Cuál es el criterio que usted tiene en torno a estas últimas declaraciones, tanto del gobierno cuanto del expresidente Rafael Correa, en torno a la designación de presidente del doctor Virgilio Saquicela? Le escuchamos, mi estimado asambleísta. Muy buenos días. Buenos días, qué gusto saludarles. Un saludo para la culta audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. La Asamblea es un ente autónomo, ¿no? Es un poder del Estado, yo diría el primer poder del Estado, y lo único que le pedimos a los distintos actores políticos, como se lo hemos pedido a las distintas funciones del Estado, es que nos dejen ejercer nuestro proceso de autodepuración, como ha pasado ya en periodos anteriores, y que ahora no tiene por qué ser distinto. Es muy respetable la opinión del presidente, es muy respetable la opinión de cualquier líder político, pero al final del día seremos los actores, los que estamos adentro, viviendo el día, los que decidiremos. ¿Por qué? Porque fue a nosotros a quien el pueblo ecuatoriano eligió, y consecuentemente el pueblo espera respuestas de nosotros, más no de los que están afuera. Quienes van a votar, quienes van a presentar proyectos, quienes van a presentar procesos de fiscalización, somos quienes estamos ahora mismo electos como legisladores. Pero las bancadas legislativas tienen sus líderes de las organizaciones políticas y prima o pesa mucho la opinión de ellos. El caso del señor Rafael Correa ha señalado textualmente que Saquicela no tiene su bendición. ¿Eso no le preocupa en algún momento cuando esta nueva mayoría tenga que consolidarse? No, de ninguna manera. Y yo repito, son opiniones respetables, pero se hará lo que de una u otra manera la mayoría de la Asamblea decida hacer y decida caminar por ese sendero. El movimiento UNES es un movimiento, es uno de los movimientos que está en esta mayoría, pero no lo es todo, ¿no? Entonces, esto será un acuerdo al que tendremos que llegar internamente. Hoy en día no es que estemos tampoco en ese sentido, pero en todo caso tenemos que respetar también a los asambleístas. Hay una denuncia en contra de Virgilio Saquicela que nos toca calificarla a más tardar hasta mañana sábado, que aspiramos convoque a sesión del CAL, donde tendremos que conocer esa denuncia. Asimismo hay una denuncia calificada ya en contra de Yesenia Guamaní. Entonces tendremos que proseguir con las denuncias que vengan, y si esas denuncias progresan, pues dejarán de ser ellos autoridades, y si no progresan, pues seguirán siendo autoridades. Doctor, ¿usted puede confirmar entonces que esta nueva mayoría es producto de un acuerdo entre legisladores de UNES, Partido Social Cristiano, los disidentes de Pachacuti y Izquierda Democrática, y no de sus líderes como Nebot, Correa y también el señor Isa se lo califica? No, de ninguna manera. Esto es un acuerdo entre compañeros. Siempre dije, quienes tenemos que resolver los problemas de la Asamblea somos los que estamos adentro. Porque es a nosotros a quien el pueblo nos reclama en las calles todos los días. No es a los líderes, no es a los dirigentes de los partidos, es a nosotros. Somos nosotros quienes recibimos las delegaciones de ciudadanos a diario. Somos nosotros quienes nos trasladamos a través de las distintas comisiones al territorio. Yo recuerdo que hace unos 20 días aproximadamente, casi un mes ya, llevamos al ministro de Agricultura que se siente a hablar con los bananeros en nuestra provincia, en la provincia del Oro. Hemos traído acá a muchos ministros. Ahora mismo estamos convocando a la ministra de Salud para que responda por el tema de las medicinas. Consecuentemente es a estos actores, a los que estamos acá asumiendo, dándole la cara al pueblo, a los que nos corresponde decidir cuál es el rumbo que vamos a seguir. Que hayan movimientos que respeten mucho la opinión de sus líderes y que nos digan, bueno, lo que dijo mi líder se va a hacer acá, ya es cuestión de cada movimiento, pero en todo caso yo seguiré insistiendo que los responsables de lo que hagamos o dejemos de hacer en la Asamblea no van a ser esos líderes, vamos a hacer al final del día nosotros. ¿Cómo está, asambleísta? Muy buenos días. Y en este caso se se utilizó la sucesión, por eso ahora el señor Saquicela es presidente de la Asamblea. Pero ¿qué pasa con la segunda vicepresidenta? ¿Tendrá que ascender a ser primera vicepresidenta o qué acuerdos tienen entre quienes hicieron mayoría para esta destitución? Bueno, en este momento toca elegir al primer vicepresidente o primera vicepresidenta, porque la sucesión se aplica para la presidencia. Así lo establece la ley. No hay un artículo en la ley que diga que la sucesión se aplica para alguno de los vicepresidentes,
y consecuentemente no nos corresponde a nosotros pues hacer lo que no está en la ley o interpretar lo que no está en la ley. La ley dice que a la presidenta la sucederá el primero o el segundo vicepresidente, el que esté en ese momento en funciones, y como estaba Virgilio Saquicela, pues ha sido el primer vicepresidente quien ha sucedido, dejando dejando vacante el cargo de primer vicepresidente. Vamos a ir a una elección del primer vicepresidente o primer vicepresidenta, dependiendo de los acuerdos que se lleguen en las próximas horas. Bueno, y al menos UNES no ha manifestado sobre esta situación, pero Social Cristianos, y en el caso de quienes fueron de Pachacuti, se ha manifestado la aspiración de ocupar esta vicepresidencia. A ver, yo debo ser claro con el país y con el periodismo también, por supuesto, pero también con el país. Hubo un acuerdo para poder llegar a estas instancias, y fuimos claros que nosotros aspirábamos tener esa vicepresidencia como Pachacuti Rebeldes, que nos han bautizado, porque creemos que es un justo derecho, y en consecuencia estamos aspirando a tener esa primera vicepresidencia, no necesariamente Darwin Pereira, cualquiera de los 6 compañeros que estamos en el ala rebelde, como le llaman, y creo que en las próximas horas definiremos un nombre el cual propondremos para esa primera vicepresidencia. Pero también, claro, y con justa razón han dicho los socialcristianos, porque aparte de eso no tienen miembro en el CAL y que también buscarían esta vicepresidencia. ¿Ahí tendrán que volver los diálogos o empezará a haber bajas en esta mayoría? No, de ninguna manera. Afortunadamente todos hemos logrado superarlo con diálogo. Ha habido cosas en las que no hemos estado de acuerdo y ha primado siempre el diálogo, un diálogo de respeto, un diálogo que afortunadamente sí es un diálogo en el que se escucha, sí es un diálogo en el que nos ponemos de acuerdo, en el que logramos acuerdos. No necesariamente estos acuerdos terminan gustando a todos, pero al final del día lo que importa es avanzar por el bien del país. ¿Qué hemos dicho nosotros? Tenemos que virar la página de este capítulo, y la única forma de virar la página es ya dejando en paz un poco el CAL, es decir, ya ordenando, poniendo el CAL, que es quien dirige la asamblea, en orden. Recordemos que todavía, como les había mencionado, hay 2 denuncias, una en contra de la vicepresidenta, otra en contra del señor Virgilio Saquicela, ahora presidente, y también hay 2 denuncias que están en el aire contra los 7 miembros del CAL. Hemos dicho, al menos ha sido la voluntad de esta nueva mayoría, de que tenemos que terminar de evaluar a todo el CAL y determinar si se van a quedar el restante, los 6, o si vamos a salir, alguien va de los que estamos en el CAL va a salir. Así que este es todavía un tema que quizás ya en los próximos días podamos mirar la página y darle un poco más de tranquilidad al país, que afortunadamente desde esta semana, después de la destitución de la señora Yori, hemos visto que hay una asamblea que empieza un poco ya a moverse en los verdaderos problemas que le interesan al país, como el caso del día de hoy, que vamos a debatir una ley que no quiso debatir la señora Yori, que es la ley de uso progresivo de la fuerza. Ahora, doctor, en la asamblea, solo esto, Jorge, en la asamblea definitivamente funcionan las mayorías, funciona con votos, pero ¿qué pasa con los pronunciamientos del bloque del BAN? Ellos siguen indicando de que desconocen totalmente cuando hay una mayoría que es la que ha elegido a la nueva autoridad. Sí, esto siempre ha pasado, ¿no? Cuando hay un grupo político, un movimiento político, un bloque, en este caso, como respetable como es el BAN, por supuesto que tienen todo el derecho de expresar sus opiniones, pero lo hecho está. En este momento la realidad es que Virgilio Saquicela es el presidente de la asamblea y está dirigiendo las sesiones. Ayer el BAN estuvo en las sesiones y estuvo votando. Así que ya creo que poco a poco las aguas van retomando su calma, y estoy seguro que en los próximos días, más allá de las críticas que podamos tener, vamos a emprender una verdadera reconfiguración y transformación de la Asamblea Nacional para poder entregarle al país leyes urgentes, leyes que estaban ahí en el escritorio de la expresidenta y que no se debatían. Le pongo un ejemplo: hasta el día de hoy, hace más de 2 meses, podemos debatir, porque la expresidenta no lo quiso poner en el orden del día, la ley de reforma, la ley humanitaria. Recordemos que a través de esta ley quedó aprobado para debate, por supuesto, para segundo debate en la Asamblea Nacional, devolverle a los médicos acción afirmativa para que puedan ganar los concursos de mérito de oposición. ¿A cuáles médicos? A los que estuvieron en primera línea en la pandemia. No es justo que los estén botando a la calle y que nosotros nos quedemos cruzados de brazos. Sin embargo, mire usted, más de 2 meses y esta ley no ha sido debatida cuando está lista para segundo debate, más de 2 meses en el escritorio de la expresidenta. Doctor Pereira, la mayoría legislativa coyuntural se va a poner a prueba cuando se designe a la primera vicepresidencia de este organismo o cuerpo colegiado, porque en definitiva esta primera vicepresidencia se tornaría clave en la eventualidad de que el señor Virgilio Saquicela también pueda ser destituido, que cabe esa posibilidad, doctor.
Cabe esa posibilidad, por supuesto, no es ninguna locura, pero también asimismo cabe la posibilidad de que se llegue. Yo diría que que se quede, estamos en un 50 y 50% porque va a depender de qué es lo que se haga con las denuncias que están establecidas contra los dos presidente y vicepresidente que están ahora en funciones, pero no quisiéramos adelantar criterio. Lo que creemos ahora es que hay que llenar esa vacante que está de la primera vicepresidencia y con eso caminar. Ahora, las mayorías, por supuesto, si es que no hay acuerdo a través de los diálogos, pues será lo que los votos decidan, y nosotros, al menos como Pachacuti y especialmente la Rebelde, hemos sido muy respetuosos, aunque muchas votaciones no nos gusten, pero que en todo caso pues tenemos que, una vez que haya la votación, respetarlas. Doctor Pereira, pero esta mayoría aparentemente se torna muy débil y se evidenció el día de ayer en el caso del Contralor General del Estado, que finalmente quedó en el limbo, doctor. ¿Cómo lo mira usted? Mire, más bien yo creo que es la democracia, es la democracia. En este país se ha mal enseñado a que debe haber una mayoría que imponga todo, y eso está mal. Yo creo que así es el juego, la democracia. Hay votos para una cosa, a veces no hay votos para otros temas, y no es que se imponen tesis de ningún lado. No me gusta, menos a mí. No he sido partícipe de que tengamos una mayoría de que imponga todos sus criterios, porque eso es muy peligroso. Darle todo el poder a una sola persona, a un solo grupo de personas, es extremadamente peligroso. A mí me gusta un parlamento en el que efectivamente se parle, se debata, se analice, se discuta, y luego de eso, pues, ya en la democracia, en la votación, al final del día se decida. Hoy hay decisiones que se han tomado. A mí, por ejemplo, no me gusta lo del Contralor, pero bueno, así son los votos y así hemos quedado, y consecuentemente pues tenemos que respetar esa decisión. Pero al no haber una mayoría consolidada, doctor Pereira, ¿no se generaría mayor inestabilidad y no daría paso a componendas y negociaciones? Por el contrario, más bien boicotearía cualquier tipo de componente o negociación que se pretenda hacer. Lo que nosotros sí hemos acordado es trabajar en leyes importantes para el país, como la ley de uso progresivo de la fuerza, que hoy mismo se la vamos a entregar al país, ¿no? Hoy la vamos a debatir, y que, repito, una ley que estaba ahí durmiendo y que no la quería debatir la expresidenta. Sin embargo, hay cosas que es imposible ponerse de acuerdo en todo. No creo que haya una mayoría que pueda ponerse en todo, excepto en aquella época en la que la mayoría respondía a un solo partido político. Hay una mayoría ahora mismo heterogénea que no responde a un solo partido político, y vamos a ver quizás unas votaciones en las que estemos de acuerdo, otras en las que no estemos de acuerdo, pero lo fundamental, el núcleo, lo más importante para el país, yo creo que va a primar mucho en esta mayoría. Recordemos que hay leyes y hay procesos que se empiezan a aprobar ya con más de 80 votos, y eso a mí me deja un sabor muy dulce en lo que estamos haciendo ahora mismo. Asambleísta, la doctora Guadalupe Llori no pierde su condición de tal, pero tendrán que ponerle en una de las comisiones. ¿Cuándo van a realizar esto? ¿Cómo va a funcionar? Porque prácticamente estaría aislada de todo trabajo en la Asamblea. Entiendo que el día de hoy ya se le va a asignar una comisión, está en el orden del día. Después de debatir la ley de uso progresivo de la fuerza, vendrá el debate de la comisión a la que se le sea asignada. De acuerdo a la ley, es el Pleno quien tiene que asignarle una comisión, y el Pleno decidirá ya hoy mismo a qué comisión va. Así que eso está ya dentro de la planificación. ¿Hay alguna hoja de ruta que se haya establecido con el señor presidente ya de la Asamblea sobre cuáles van a ser las prioridades que va a manejar la Asamblea en estos meses que vienen? Bueno, sí, lo primero que dijimos era trabajar una ley que era muy importante, que es la ley de uso progresivo de la fuerza. Luego dijimos terminar de evaluar al CAL. Yo no creo en una justicia selectiva, y consecuentemente necesitamos cerrar el capítulo de evaluaciones al CAL. Habrá que al final del día determinar si hay responsabilidades, si hay funciones incumplidas, y si no las hay, pues de una vez cerrar este capítulo y quedarnos y avanzar. Y si las hay, pues sacar a quien tengamos que sacar y también avanzar. Me parece que es el segundo paso para curarnos en sano, pero paralelamente a eso, lo que hemos dicho es que vamos a establecer una hoja de ruta con las principales leyes y los principales procesos de fiscalización que estaban estancados. Mire usted que nosotros tenemos convocado desde la Comisión de Educación al ministro de Finanzas desde marzo, y lamentablemente la expresidenta no lo quería traer. Teníamos un proceso de investigación de la falta de medicinas en hospitales, la falta de especialistas, y lamentablemente a través de la expresidenta nunca pudimos terminar de conocer ese informe, y ayer por fin lo hemos logrado terminar de conocer, y hemos determinado que la ministra de Salud, el Contralor,
la directora del CERCOP, que es el tema de la contratación de las medicinas, tiene que concurrir a la Asamblea para darle respuestas al país. Es decir, empieza a funcionar una hoja de ruta a moverse aquellos temas que se habían estancado por, qué sé yo, porque la expresidenta no quería convocar a sesiones, porque no quería que la vayan a sacar, etcétera, pero en todo caso, hoy ese miedo se ha perdido y empiezan a avanzar estos temas importantes para el país. Doctor Pereira, pero en la hoja de ruta referente estrictamente a la fiscalización, parece que ahí tienen una especie de opiniones distintas entre UNES y el ala rebelde de Pachacuti, porque está claro que UNES quiere llegar a el Consejo de Participación Ciudadana sorteando algunos procesos que están pendientes. ¿Cuál va a ser la posición del ala rebelde de Pachacuti, mi estimado doctor? Cualquier proceso de fiscalización en el marco de la ley. Por ejemplo, no podemos, por muy mayoría que tengamos en el Pleno, adelantar ningún juicio político. Lo que podemos hacer, o sea, lo que vamos a hacer es que los juicios políticos se vayan dando en el orden que están establecidos, porque así dice la ley, que deben sustanciarse en el orden de plenación que llegaron. Llegó ahora mismo el juicio que está en proceso, es el contra los vocales del Consejo Nacional Electoral, que dicho sea de paso, se ha hecho una consulta a la Procuraduría General del Estado para que el procurador haga una interpretación respecto de si se encuentran o no en periodo electoral y si es imposible seguirle ese juicio político a ellos. De ser así, tendremos que pasar al siguiente, y el siguiente ni siquiera es el Consejo de Participación Ciudadana. El siguiente juicio en la lista es el Consejo de la Judicatura. Ese es el orden, tenemos que respetar eso. Y solo después del Consejo de la Judicatura vendría el Consejo de Participación Ciudadana. Y le voy a poner un ejemplo quizás el más peligroso para algunos que no les gusta que llegue el juicio al Consejo de Participación Ciudadana, pero en todo caso no podemos tampoco decir, por más que no nos guste, si incumplen funciones no les sigamos el juicio. Si incumplen funciones hay que seguirles el juicio político, pero eso todavía está por comprobarse. Ahora, en el evento de que mañana, vamos a poner mañana, ya iniciáramos el juicio político al Consejo de Participación Ciudadana, ese juicio demora siquiera unos 45 o 60 días. ¿Sí? O sea, no es que ya inmediatamente van a ser destituidos. Y en el evento de que en 45 o 60 días los destituyamos, son sus alternos, ni siquiera nosotros los que van a nominar a las autoridades de control. Es decir, por ningún lado llega la nominación de las autoridades de control a la Asamblea, porque ni siquiera nosotros nominamos a los alternos, ya que los alternos de los consejeros de Participación Ciudadana ya están establecidos a través de un sistema de elección popular que se hizo, en el que nosotros, al menos esta Asamblea, no ha tenido nada que ver. Así que no veo por ningún lado. Repito, en el mejor de los casos 60 días, pero ya le estoy enumerando los juicios que están en cola, así que eso va a demorar mucho más. Es decir, al final del día, el gobierno, que ha tenido suficiente tiempo, y digo el gobierno, escúchenme con claridad, para nombrar al Contralor a su gusto, porque es él quien tiene secuestrado al Consejo de Participación Ciudadana, no lo ha hecho. No sé qué está esperando. Pero la estrategia del correísmo para llegar al Consejo de Participación Ciudadana, conforme se ha visto en lo que se ha dado en la Asamblea, es archivar los juicios políticos que estuvieron a la fila, por decirlo de alguna forma, o retirarlos. ¿Esa estrategia no va a apoyar el ala rebelde? Eso no depende de nosotros, porque, a ver, para archivar un juicio existen dos caminos: que la Comisión de Fiscalización sustancie el juicio y recomiende el archivo, y eso al final del día vaya al Pleno, y ahí en el Pleno decidimos archivarlo, y eso implicaría que en el juicio de la Judicatura, por ejemplo, que es el que sigue, tendríamos que detenernos 45 o 60 días, y después de esos 60 días ir, una vez determinado el archivo, recién ir al Consejo de Participación Ciudadana. Esa es una vía para archivar. Repito, que se sustancie el proceso y que la Comisión de Fiscalización recomiende el archivo y que en el Pleno se ratifique ese archivo y termine finalmente archivado. Eso demorará 45 o 60 días. Es decir, entonces, siendo así, estaríamos a 120 días de destituir a los consejeros de Participación Ciudadana en el evento de que ese juicio recomiende destitución. Pero si no es así, la otra forma de archivar el juicio es que los consejeros, los proponentes de algún juicio político que esté adelante lo retiren, pero eso igual pasa al Pleno. Así pasó en el juicio anterior. Ahí más o menos también se consumirían unos 15, 20 días. Es decir, no va a ser tan rápido, por mucho que quieran los señores de UNES, que lleguemos al Consejo de Participación Ciudadana a la sustanciación de ese juicio. Ahora ahí también hay un dilema. Hay dos juicios propuestos contra el Consejo de Participación Ciudadana. Uno contra los 4 y otro contra los 7. Esa es una decisión que le corresponde ya a la Comisión de Fiscalización, presidida por el señor Fernando Villavicencio, determinar si los une o si sustancia primero el uno y luego el otro.
Mi estimado doctor, en la parte final, ustedes sostenían que parte del problema o de la crisis del legislativo es la presidencia en manos de Guadalupe Llori. Con ella fuera de la presidencia, ¿las cosas se van a poner ya en orden en estos días en la legislatura o todavía falta? Ya han empezado a ponerse en orden. Por eso es que hoy ya podemos debatir, por ejemplo, la ley orgánica de uso progresivo de la fuerza que tanto nos ha pedido la policía. Sí, o sea, esto era un tema que nosotros nos tenía extremadamente preocupados. Estuvo en el escritorio de ella casi 15 días. Casi 15 días, mientras a los ecuatorianos nos estaban matando en las calles. Y no decía nada y no hacía nada. Y la policía que nos reclamaba casi todos los días que por el amor de Dios le entreguemos esta ley. Y no hacía nada la señora por ponerle una del día. Por eso fue que uno de los primeros acuerdos fue decirle a Virgilio, te vas posesionando y vas, hermano, convocando a la aprobación de esta ley que nos parece fundamental, pero se vienen otras leyes también sumamente importantes y ahora mismo ya se está hablando del Código de la Salud, que es un código muy importante que tenemos que abrir una vez que se ha roto ya el candado o se ha acabado el candado que le había puesto el veto total del anterior presidente Lenín Moreno. Entonces hay leyes que en este momento empiezan a caminar, a ver la luz en el Pleno, leyes que no podían ver esa luz en el Pleno, toda vez que la señora expresidenta no quería convocar a sesiones. Perfecto, con eso me quedo. Gracias, doctor, por atender esta invitación. Buen día. A ustedes, muchísimas gracias. Buenos días. Un abrazo.